Hola a todos y bienvenidos. Hoy viernes 10 de septiembre en transmisión en directo les saluda Natalia Carruego, directora de Inter-Oncology. Gracias por estar conectados y unirse al webinar de hoy, Avances en Neurocirugía y Radiocirugía, multidisciplinares y politemáticos. Con el apoyo de Braillam hemos creado esta plataforma educativa de acceso abierto con el objetivo de que los usuarios puedan compartir sus experiencias personales e institucionales en la práctica médica. Para introducirnos en el webinar de hoy contaremos con la presencia del doctor Vicente Casitas desde España, Alberto Valarezo desde Ecuador y el doctor Andrés Servio desde Argentina. Para que interactuemos y nos mantengamos conectados, disponemos de un chat donde pueden enviar sus preguntas o inquietudes allí y los ponentes podrán responder al término de las presentaciones. Voy entonces a dar comienzo. Es un gusto tenerlo hoy con nosotros en este panel al doctor Alberto Valarezo. Él es neurocirujano con formación en Israel y en Alemania. El principal área de interés del doctor Valarezo es la cirugía de tumores cerebrales, fundamentalmente gliomas, hipófisis, neurinomas, meningiomas y tumores de base de cráneo, incluyendo procedimientos quirúrgicos mínimos invasivos. Actualmente presta servicio profesional en el Instituto Oncológico Nacional de Solca, en Guayaquil, en Ecuador. Nos presenta hoy su amplia experiencia y comparte con nosotros la presentación. Adelante, doctor, es su turno de palabra. Bienvenido. Ante todo, muy amable, buenas tardes para todos y agradeciendo por esta invitación que ustedes me han hecho para poder compartir con ustedes ciertas experiencias con respecto a los temas que vamos a mencionar. Voy a compartir pantalla. Ya. Ok. En neurocirugía siempre nos vamos a preguntar nosotros en lo que corresponde a la parte de los gliomas, es hasta dónde se extiende el tumor. Es un verdadero reto para los neurocirujanos, para todos aquellos especialistas que están inmersos en el tratamiento de este tipo de tumor. Es hasta cierto punto uno de los tumores en que nosotros como médicos neurocirujanos, radioterapeutas, oncólogos clínicos, nos sentimos hasta ciertos puntos en parte decepcionados por no poder avanzar de la manera como quisiéramos para poder mejorar el pronóstico de estos pacientes. Aquí en este slide, pues, podemos ver nosotros una visión macroscópica de la área en la que aparentemente se encuentra la lesión tumoral. Antes del advenimiento de las imágenes intraoperatorias como el neuronavegador, el resonador intraoperatorio, ultrasound, habitualmente los neurocirujanos simple y llanamente con la visión y con el tacto determinaban el sitio aparente donde se extendía la lesión tumoral. Luego, con el advenimiento de otros equipos como el neuronavegador y el ecotransperatorio y en otros centros de mayor especialidad como el resonador intraoperatorio, ya nosotros podemos delimitar exactamente el área aparente donde se localiza la lesión tumoral. Pero también tenemos que posterior y junto con la microcirugía podemos lograr unas buenas resecciones de tumor. La pregunta es, ¿hasta ahí podemos llegar? ¿Hay algo más que podemos hacer por estos pacientes? Y es justamente esa pregunta la que todos nosotros los neurocirujanos dedicados a este tipo de subespecialidades tenemos. ¿Hasta dónde debemos resecar sin causar daño al paciente? ¿Dónde está el tumor? Es decir, ¿cuándo realmente podemos ver nosotros hasta dónde está el límite del tumor? Y que en este caso específicamente estamos hablando de los gliomas. Si tenemos en esta imagen con luz de microscopio de luz blanca, podemos observar el área donde aparentemente hemos hecho una resección tumoral. Y vemos esta zona blanca que correspondería al área del lecho tumoral o al área aparente área de cerebro normal y la parte de la corteza. Pero si nosotros aplicamos fluorescencia, inmediatamente podemos determinar que el margen donde aparentemente era normal, realmente todavía tenemos tumor infiltrante. Tenemos tumor infiltrante, en lo cual justamente venía la pregunta, ¿y hasta dónde podemos llegar? Pues podemos avanzar siempre y cuando disminuyamos, obviamente, la morbilidad de estos pacientes. Esto ya sería con fluorescencia. O con fluorescencia sódica, otro ejemplo, como este caso de un gliosarcoma, en la cual podemos ver claramente con fluoresceína sódica,
podemos ver, determinar claramente la limitación en lo que corresponde al tejido tumoral en relación a la parte del tejido cerebral. Neuronavegación, las cirugías actualmente pues con imágenes intraoperatorias. Las ventajas, sencillez del uso de la instalación del mismo, usos pediátricos, mayor comodidad para el paciente, facilita resecciones volumétricas de la lesión intraaxial o de la base de cráneo. Esto es un punto muy importante que tomar con relación a las resecciones tumorales de tumores grandes con respecto a los cambios dinámicos o anatómicos que posterior a la resección pueden haber, que más adelante vamos a comentar. Acoplamiento adecuado en los casos de neuroendoscopía o neuroendopuerto, integración simultánea con los equipos, permite cirugías multipropósitos, es decir, aquellos pacientes que tengan una o más lesiones en las cuales las características y los criterios de inclusión permitan la intervención quirúrgica para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Permite incisiones mucho más pequeñas, planificación de la craniotomía o bien de la preparación endoscópica, facilita la detección de tumores residuales, identifica detalles precisos, acorta tiempo en quirófano y reduce complicaciones. He aquí un ejemplo clásico. Si ustedes pueden observar una imagen de neuronavegación en 3D en la que nosotros podemos observar 3 imágenes metastásicas, una imagen muy grande, un componente quístico y un componente sólido, el mismo que ha sido determinado o separado en relación a la preparación o la planificación de la neuronavegación con diferentes colores. Tenemos la lesión posterior y otra lesión anterior, como usted puede ver aquí. Es decir, tenemos 3 metástasis en un mismo lado, en la misma área, que con criterio de inclusión ha sido considerado como un paciente para poder realizar lo que nosotros llamamos cirugía multipropósito, que probablemente sin neuronavegación no lo podríamos hacer. Y aquí podemos ver un ejemplo clásico, la tumoración, el antes y el después de la cirugía. Asimismo, vemos la parte de la tumoración de la otra lesión, el antes y el después de la cirugía, y también vemos aquí la tumoración, el antes y el después de la cirugía. Perdón, repito. Pero es suficiente, es lo que nos preguntamos. ¿La neuronavegación es eficiente? Sí, es eficiente, pero también, como cualquier otra tecnología, podemos tener ciertas observaciones que hacer. Y ahí tenemos que justamente hay cambios que se podría dar, como es el caso de cambios de la gravedad, que podrían dificultarnos a nosotros la característica o la precisión con la que hagamos nosotros la planificación del uso de este equipo, como es la posición quirúrgica por asunto de gravedad, piel flácida, como se ve en los pacientes añosos, calidad de la resonancia es muy importante, efectos de movimiento, en el caso de que no sea una resonancia bien realizada, y el número de cortes, que es muy importante también. Igual, tenemos también movimiento del paciente o del sistema. Cuando no colocamos bien el sistema de neuronavegación, no fijamos bien lo que corresponde a las estrellas, pueden darnos cambios, aumento de la presión intracraneal. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones tenemos pacientes neuroquirúrgicos con gliomas o metástasis o tumores benignos que tenemos que precisar un neuronavegación en el sitio. Y tenemos un edema cerebral o un aumento de la presión intracraneal por edema cerebral habitualmente. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias? Esteroides. ¿Cuándo realizar la resonancia con protocolo de neuronavegación? Sí, tenemos que dar esteroides, pero tenemos que realizar la resonancia preferiblemente dentro de las 24 o 48 horas antes de la cirugía, con la finalidad que los cambios dinámicos que se pueden dar con el tratamiento sean mucho más actualizados. Es muy diferente si nosotros vamos a hacer una programación de una cirugía con una resonancia de 1, 2, 3 semanas, durante el cual se ha hecho un tratamiento para la presión intracraneal. Desplazamiento cerebral, brain shift también.
como es el caso de drenaje lumbar, que en algunas ocasiones en tumores de base de cráneo se necesita realizar. Pero habitualmente en los casos de los tumores de base de cráneo, como son tumores fijos, no nos hace mucho los cambios aquí, o no suele haber muchos cambios, cuando el objetivo nuestro es en la área de la base de cráneo. Hiperventilación, en los casos de hiperventilación por el edema cerebral, que se suele utilizar durante el procedimiento quirúrgico por parte de los anestesiólogos. Manitol, que suele utilizarse en algunas escuelas. Personalmente ya no estamos utilizando diuréticos osmóticos durante el procedimiento quirúrgico. Drenaje prematuro de cisternas basales, también, es verdad, puede ocurrir estas distorsiones o estos desplazamientos. Herniación a través de la craniotomía en los pacientes que tienen intervenciones quirúrgicas con tumores residuales al que vamos a operar. Estos casos también pueden distorsionar la anatomía. Colapso cerebral posterior a la resección del tumor, que es lo que le comentaba justamente al inicio, en aquellos tumores de grandes volúmenes, en la cual se hacen grandes resecciones y en la que nosotros vamos a tener, posterior a la resección, un colapso o un cambio dinámico o un cambio anatómico del tejido cerebral subyacente al sitio de la resección. Y aquí podemos ver justamente en estas imágenes la herniación a través de la craniotomía y posteriormente la resección del tumor. Hay un cambio, entonces puede existir la posibilidad de falsos negativos con respecto a decir que con la neuronavegación no hay tumor residual cuando podría haberlo. Por eso es aconsejable adjuntar siempre, fusionar siempre, junto con neuronavegación, el eco transoperatorio o bien la resonancia intraoperatoria, que en algunos centros los hay. Esto nos permitiría aumentar mucho más la posibilidad de mayor resección y de no dejar tumor residual. Herniación a través de la craniotomía, colapso cerebral posterior a la resección del tumor, utilización de los retractores cerebrales es otro punto que hay que tomar muy en cuenta, sobre todo en aquellos tumores que son subcorticales o tumores profundos. Para ello, los retractores cerebrales convencionales podrían hacernos cambio dinámico muy diferente en el caso de la utilización de los neuroendopuertos. Es un estudio rápido, general, quiero citar esto como importancia con respecto a la necesidad de las imágenes intraoperatorias, identificar las variables de un trabajo que presentamos en el Congreso Mundial de Neurocirugía con tres grupos de 30 pacientes cada grupo. En el primer grupo sin neuroimagen intraoperatoria, en el segundo grupo con neuroimagen intraoperatoria exclusivamente con neuronavegador, y un tercer grupo con imagen intraoperatoria de neuronavegación más ultrasonido. Ahí podemos observar que justamente en lo que corresponde a no déficit nuevo, el grupo 3 o el grupo C es el que mayor caso de pacientes tuvo sin déficit neurológico posterior a la cirugía. Y el que menos déficit neurológico severo tuvo es igual el grupo 3. Pero aún no deja de ser cierto que también en los casos del grupo 2 con neuronavegación supera al grupo A, en la cual no se utilizaron imágenes intraoperatorias. De igual manera, el volumen, muy importante aquí, ver el grado de resección tumoral y el grado de resección de volumen residual. Y tenemos que el grupo C tiene una resección macroscópica total más alto, casi más o menos 98%, con un volumen de 40.87 aproximadamente. El grupo B, que fueron 24 casos, y el grupo B, en la que se utilizaron neuronavegación, asimismo un 48.50, con un número aproximadamente de 14 pacientes. Y en el grupo A, en la que no se utilizó imágenes intraoperatorias, los tumores de resección mayores fueron pocos, fueron 8 exactamente. Y ahora sí, entrando ya más al tema que nos corresponde, que es la cirugía invasiva parafascicular o cirugía de acceso mínimo invasivo para tumores intracerebrales profundos e intraventriculares mediante retractores transparentes tubulares. Estas son las imágenes, ustedes pueden ver las limitaciones actuales de los retractores cerebrales estándares que tenemos nosotros. Son exceso de la presión venosa en el momento que nosotros ejerzamos retracción a nivel de la lesión cerebral. Tómese en cuenta usted que estamos hablando de lesiones profundas, en la cual
tenemos que hacer corticotomías, retracción con retractores maleables convencionales. Entonces, estos casos, el exceso de la presión venosa puede ser un caso de probablemente hiperemia o incluso edema postquirúrgico. Y eso está justamente estadificado que un 5 o un 10% de los casos de complicaciones postquirúrgicas. Posible lesión por la retracción, mayor craniotomía requerida, más de lo debido cuando son tumores que con el neuronavegador podemos delimitarlos, y una visualización limitada generalmente es lo que tenemos como desventaja de esto. Los retractores tubulares vienen en varias medidas. Ustedes pueden ver aquí lo que corresponde a la parte del introductor, el canal de trabajo, y lo que corresponde al accesorio que es para el sistema de neuronavegación, adaptar al sistema de neuronavegación. Y esto ha sido, ahí está comprobado que este tipo de procedimiento quirúrgico permite reducir el tiempo quirúrgico, simplifica el monitoreo intraoperatorio, reduce los tiempos de hospitalización en UCI y en piso. Generalmente, en estos casos, los pacientes que habitualmente van a UCI, con este tipo de tratamiento pueden reducirse la frecuencia de ingreso a UCI y van a sala. Y aquí podemos ver, reduce las complicaciones, no hay reporte de infecciones, no hay reporte de mortalidad en menores de 65 años, reduce el tiempo quirúrgico, etc. Este es un ejemplo, este es un video rápido en lo que corresponde a la visión a través del microscopio. Acuérdense que con el caso de los neuroendopuertos que tenemos aquí nosotros, vamos a permitir un corto periodo de recuperación del paciente, visualización del tejido circundante a través de la pared del neuroendopuerto transparente. Es posible ver el tejido cerebral. Con los retractores convencionales no lo podemos realizar. El retractor tubular proporciona una presión rígida, constante y distribuida en 360 grados. Generalmente es una verdadera disección del tejido cerebral. Minimiza lesión de retracción cerebral por un patrón de dispersión de 360 grados. No se adhiere al tejido cerebral. Habitualmente con los retractores tubulares, con los retractores convencionales, tenemos que poner cotonoides, se pueden adherir y causa una mayor lesión a nivel de la superficie de la retracción. Aquí podemos observar que justamente el tumor, la maniobrabilidad con el instrumental microquirúrgico convencional sin ningún inconveniente. Este es otro caso de una introducción a nivel del ventrículo. Aquí podemos ver que reduce la presión venosa, es un enfoque mínimamente invasivo a través de una incisión pequeña. La incisión no debe llevar más allá de unos 5 centímetros, 6 centímetros. Permite el desplazamiento de las lesiones profundas, arraigadas previamente, consideradas como inoperables, o en las lesiones subcorticales. Completa visualización con microcirugía y neuroendoscopía. En mi experiencia personal, creo yo que el mejor control con los retractores tubulares los veo por vía microquirúrgica que con el neuroendoscopía. Diseño fácil de usar, cicatrización rápida. Podemos ver una imagen aquí en la que la durotomía son de 4 centímetros, lo que implica que más o menos son unos 15 a 20 milímetros de corticotomía que tenemos que hacer aquí. Aquí podemos observar en este video, vamos a pasarlo un poquito rápido, la colocación sobre el sitio de la corticotomía. Tenemos aquí el estilete del neuronavegador con el cual nos vamos a guiar. Vamos introduciendo, si ustedes observan, se va realizando una verdadera disección del tejido cerebral. Cuando uno tiene ya totalmente introducido el neuroendopuerto, la maniobrabilidad o el movimiento del mismo en relación a la visualización del tumor, es fácilmente dirigible, uno puede manejar el retractor. Sacamos el introductor, vemos el área vecina. Este fue el caso de un craneofaringioma que tuvo una invasión a nivel intraventricular.
hicimos un primer abordaje por vía transportal, como ustedes ven aquí, llegando a la zona del componente quístico. Vamos a manejar un poquito rápido por el tiempo. Y más adelante presentaremos las imágenes posquirúrgicas. Seguimos sacando ya una parte del componente sólido. Las complicaciones de estos pacientes con craniofaringioma es bastante alto. Y al final hemos hecho una resección, obviamente parcial del tumor. La idea era ir solamente hacia el componente quístico y en parte también del componente sólido que es permitido. La técnica, planificación de la ruta quirúrgica con sistema de neuronavegación, posición quirúrgica adecuada del paciente, tratar de que la posición quirúrgica del paciente esté en una posición que permita estar en la introducción perpendicular del neuroendopuerto, a la incisión de la piel, minicraniotomía, apertura de dura madre en forma cruciforme, otros lo hacen en forma de herradura, identificación de la cisura más cercana a la lesión o corticotomía o cisurotomía. Generalmente la identificación de la cisura la podemos lograr hacer incluso con el neuronavegador dentro de la planificación, para que durante el procedimiento quirúrgico ya la tengamos identificada y poder de esa manera evitar la corticotomía, si es posible. Introducción del dispositivo, retiro del introductor romo, fijación con el sistema de retracción autoestático, visualización quirúrgica mediante microscopio o endoscopio, exéresis tumoral con instrumental adecuado para el procedimiento y retiro progresivo del dispositivo. Este es un caso, aquí pueden ver ustedes justamente lo que habla un giro, el sulcus, en este caso una cisurotomía previamente planificada en el neuronavegador para la identificación del mismo, en este caso una corticotomía. El surco es disecado bajo visualización microquirúrgica, obviamente, ¿no? Esta es una visión amplia en la cual podemos ver, aquí en este caso, como un ejemplo, el microscopio si lo tenemos, sino que lo quise hacer de esta manera, esta foto, podemos ver el objetivo de la identificación de la cisura o de la corticotomía para poder corroborar con el neuronavegador que estamos en el sitio exacto del trayecto que hemos planificado. La colocación perpendicular, tomando en cuenta la posición de la corteza cerebral. Este es el dispositivo de neuroendopuerto con el cual actualmente contamos, que corresponde a un neuroendopuerto, pero ya no necesitamos introducir todo el introductor del neuronavegador, sino que simple y llanamente desde aquí vamos guiándonos. Y tenemos acá también la posición que debe de ir el retractor cerebral en relación a la colocación del neuroendopuerto. Consejos: tamaño del dispositivo, siempre tener 2 a disposición en el momento de la cirugía, probar el dispositivo y su adaptación al retractor, incluir la distancia de la punta del introductor al canal de trabajo en el plano perpendicular en base a la neuronavegación. También se retira el introductor, se retira el introductor al extremo del puerto, aproximadamente en 1 centímetro. Se sugiere, una vez que el introductor alcance el tumor, se deslice la vaina del canal de trabajo para poder llegar a ese mismo, porque recuerden que el introductor tiene unos 7 a 10 milímetros mayor al canal del trabajo. Por eso, cuando nosotros planificamos, lo planificamos con el introductor. Entonces, al retirar el introductor, ligeramente hay que introducir un poco más el canal de trabajo. El asistente debe liberar el pestillo del introductor, asegurarse que el pestillo esté bien insertado. Por lo general, el dispositivo se coloca, antes de introducirlo,
hay que humedecerlo con solución estéril. Este es un trabajo que publicamos con una casuística de 33 casos hace 2 años aproximadamente, ahora el número es mayor, en la cual vemos que tenemos diagnósticos histopatológicos como anaplásico, astrocitoma anaplásico, ependimomas, teratomas, astrocitoma grado 2, metástasis, un caso de radionecrosis, metástasis, linfoma. Este es el volumen preoperativo de lo que corresponde a las lesiones, las profundidades en que se manejaron entre 4.5, 4.8, 5.2 de profundidad. Todos los procedimientos fueron microquirúrgicos, con estas excepciones en que hubo una combinación microquirúrgica y endoscópica, sobre todo para confirmación de presencia o no de tumor residual. 2 complicaciones, uno nos hizo una fístula cutánea y el otro una hidrocefalia. Este es un caso de un tuberculoma, el cual fue inicialmente manejado prequirúrgico con un diagnóstico de un glioma de alto grado en los ganglios basales. Estas son las resonancias prequirúrgicas, la imagen hipointensa con una hipercaltación. Vemos las posquirúrgicas posterior a la resección, la introducción del neuroendopuerto, con fluorescencia, pensando que era un glioma, utilizamos fluorescencia sódica, en la cual se ve aquí, dependiendo del espectro de luz, la característica del tumor, perdón, en este caso del tuberculoma, el cual fue resecado, la planificación con el neuronavegador para poder llegar al sitio exacto donde se encuentra la lesión. Esta era la visión prequirúrgica con la corticotomía, a través de cual llegamos hacia la lesión, y esto es después de la resección del tumor, en la cual vemos un colapso completo de la corteza, vemos la hoz del cerebro, una resección completa. Y esto es lo que justamente conversamos, que este cambio dinámico nos pueden dar en ciertas ocasiones falsos positivos de haber hecho una resección completa del tumor, cuando realmente no lo es así. Este es el estudio histopatológico. Otro caso del craneofaringioma con la imagen del video que ustedes ya observaron, el prequirúrgico, ven el componente quístico, y posterior a la resección, la resolución del componente quístico en primera fase de la cirugía. La segunda fase va a ser en cambio del procedimiento por vía endoscópica. Aquí vemos la planificación con el neuronavegador y vemos justamente la relación del introductor del neuronavegador, llegando hasta la base del sitio donde hicimos la resección. Este es otro caso, una metástasis cerebral, subcortical, del lado izquierdo, área elocuente, resección, lesión tumoral en los 3 cortes, imagen hiperintensa, localizada vecina a la parte posterior del ventrículo lateral, en la región parieto-occipital. Edema perilesional, este es otro punto muy importante que tomar en cuenta. Este tipo de retractores tubulares mejora, es preferible utilizarlos en los casos también disminuye la probabilidad de mayor edema cerebral posterior a la resección, a diferencia que los retractores convencionales podrían aumentar el edema en estos casos. Aquí vemos posterior a la cirugía la resección completa de la lesión metastásica. Asimismo, la reconstrucción y la planificación mediante el cual llegamos con neuronavegación a través del neuroendopuerto, llegamos a la resección. Definitivamente, yo considero que si no hubiéramos tenido este tipo de sistemas de neuroimágenes, hacer este tipo de cirugías serían escasas la posibilidad de realizarlas. Y ahora, para irnos a la otra etapa, a la otra fase, que es el abordaje endoscópico endonasal de base de cráneo, la utilidad del neuronavegador, brevemente, ¿hasta dónde podemos llegar? Sí, podemos llegar desde la base anterior, la parte de la zona celular, la parte de la área de clivo, hasta la odontoides, por vía endoscópica endonasal, podemos llegar a la parte medial de la órbita. Aquí tenemos un esquema en el que aproximadamente podemos ver nosotros las zonas o el corredor en la cual nosotros podemos llegar por vía endoscópica endonasal, desde la crista Galli,
hasta el clivo, incluso hasta la odontoides. De igual forma, planificación, imágenes en 3D para tratar de tener aquí clara hasta dónde abarca la tumoración. También se debe de integrar o se debe de integrar todas las estructuras nerviosas o vasculares que están vecinas a la lesión tumoral. Es muy importante porque la anatomía de base de cráneo en estos casos deben de ser detectada tempranamente. Trabajamos en pocos milímetros, en la cual un movimiento en falso con el drill o un movimiento falso con alguna pinza podría llevar a eventos catastróficos como el caso de la ruptura de la arteria carótida o otro tipo de vasos. Integración como rutina, el paciente, cuando nosotros tenemos estos casos, lo que hacemos es integrar el endoscopio y la pieza de mano del trépano. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque este tipo de cirugía es una cirugía a 4 manos. Son 2 médicos que están aquí, 2 profesionales que están. El principal es el que está manejando la parte de la pieza de mano, el drilado. Y el segundo cirujano es el que está manejando el endoscopio. Entonces, nosotros tenemos que tener, y la visión del neuronavegador, habitualmente nosotros no podemos ver al mismo tiempo la imagen en la pantalla del procedimiento quirúrgico y el neuronavegador. Y esto nos ayuda mucho, ¿por qué? Porque de esta manera el segundo cirujano visualiza tempranamente el avance también del trépano, en el cual puede ser un signo de alarma o puede llamarnos la atención para tratar de tener mucho cuidado en estos casos. Igual, la 3D prequirúrgica es muy importante, visualizar en 3D antes de la cirugía, observar los elementos anatómicos, realizar cortes 3D del trayecto, como es el caso de las zonas de la fosa nasal, los cornetes, la parte de cornetes superiores, medios, inferiores, ver el tabique nasal, ver las imágenes de espículas óseas o desviaciones de los tabiques, ver el trayecto en que vamos a realizar nosotros el canal de trabajo, vamos a trabajar nosotros. Es importante tener este tipo de imágenes para poder llegar a concluir con un conocimiento vasto del trayecto por donde vamos a trabajar. Igual forma, acá también tenemos las estructuras vasculares, tenemos la parte de la glándula hipófise, en este caso de un cordoma. Bueno. En el equipo de base del cráneo, la unidad de base del cráneo, también tenemos a neurofisiólogos. Aquí ustedes pueden ver justamente que en algunos casos con compromisos visuales, nosotros utilizamos potenciales evocados visuales. En otros casos utilizamos potenciales monitoreo cuando es invasión en seno cavernoso, monitoreo de los pares craneales que comprometen el seno cavernoso, como es el caso del oculomotor, el troquial y algunos otros elementos anatómicos. El sexto par, aquí, el caso de recalcar algo que es muy importante, la posición en la que nosotros colocamos justamente la estrella para poder manejar con neuronavegación estos pacientes. No debe de ir lateral, debe de ir en la parte, sería por delante de la cabeza del paciente, para poder tener un mejor control y evitar de esa manera interferencias. Esto es muy importante también. Aquí de igual forma tenemos nosotros monitoreo neurofisiológico. En este caso, nuestra neurofisióloga realizando el monitoreo neurofisiológico de pares craneales, de potenciales evocados. Este es como un ejemplo de un caso, en forma general, como el grado de invasión de un tumor de hipófisis
puede llegar a comprometernos, obviamente, el área del seno cavernoso, puede llegar a hacer supracelular, invadir el tercer ventrículo, o puede también darse extensiones nodulares. Aquí este es un ejemplo clásico de esto, de esta imagen, en la cual se puede ver la zona de supracelular, la zona nodular, por encima del seno cavernoso, y la invasión dentro del seno cavernoso. Antes de la cirugía y después de la cirugía. ¿Por qué he puesto yo esta imagen? Es como la antesala de lo que viene. La anatomía del área es importante para determinar hasta dónde hemos podido realizar la resección. Y tomar muy en cuenta que esta clasificación también determina justamente que en el caso de los NOC, del grado de NOC 3 y 4, son los que, a pesar de tener todo este arsenal tecnológico, tienen la posibilidad de quedar tumores residuales, en el caso de los macroadenomas. Aquí tenemos una división general de lo que corresponde al rótulo esfenoidal, la área del seno esfenoidal, la pared anterior. Aquí una visión intracraneal en la que observamos justamente el proceso esfenoideo anterior, el posterior, la zona celar. Estos son imágenes endoscópicas de disecciones anatómicas, viendo un sinnúmero de elementos, como son los recesos laterales óptico-carotídeos, receso lateral óptico-carotídeo medial. Tenemos la parte de la región celular, el clivus, la carótida, la prominencia carotídea en la zona del seno cavernoso. Tenemos también la prominencia óptica en lo que corresponde al canal óptico, el tubérculo cerebral, el plano esfenoidal. Y esto de aquí es una visión justamente de lo que estamos hablando, una visión quirúrgica en la que nosotros podemos ver anatómicamente, podemos observar nosotros mediante el endoscopio identificar ciertos elementos. Pero lo más importante es el hecho de corroborar que estas imágenes o estos puntos anatómicos sean confirmados a través de ¿qué? A través justamente del neuronavegador. Tal cual, tenemos por ejemplo el piso de la silla turca o la glándula, en la cual está en esta zona de acá. Tal cual, en este caso, tenemos el tubérculo celular en esta zona, identificada con el neuronavegador. Aquí, en este caso, tenemos identificado la prominencia óptica, donde están los nervios ópticos, que son esta zona de acá, y que corresponde y que corrobora. Y de igual forma también podemos tener acá la imagen del receso lateral, tenemos el receso óptico, la carotídea. Sí, para dolor sí. Sí, para dolor sí. Y también tenemos, obviamente aquí, la área del seno cavernoso. Entonces son zonas que tienen que tomarse muy en cuenta antes de iniciar el procedimiento quirúrgico. Elementos anatómicos de identificación endoscópica, elementos anatómicos de identificación endoscópica comprobada con neuronavegación. Esto de aquí es ya después de hacer la disección, hacer el drilado de la zona a operarse. Aquí tenemos la dura madre del plano esfenoidal, tenemos aquí la zona del tubérculo cerebral, tenemos la zona acá de lo que corresponde a la parte de la dura de la región celular, la dura madre del nervio óptico en este lado, del nervio óptico en el otro lado, la zona del clivus en esta zona de acá, y acá podemos observar, después de haber hecho la apertura de la dura madre, porque a través de esto lo que hicimos fue una técnica quirúrgica para abordar un craniofaringioma, el mismo que se encontraba en la región supracelular, era un retroquiasmático. Podemos ver nosotros aquí que el neuronavegador nos permitió la comprobación de la resección completa, no solamente endoscópica, que la visualizamos, sino también con el neuronavegador. Si ustedes ven aquí, hemos hecho una extensión. ¿Por qué? Porque la pinza, la punta no llega, digamos, la pinza no llega hasta la zona total, entonces tenemos que hacer una extensión, una prolongación para poder ver la dirección en la que hemos llegado. Y aquí podemos comprobar justamente hasta dónde llegó el endoscopio y hasta dónde llega justamente el indicador. Aquí podemos ver una visión del clivus, este es otro caso con un cordoma. Esto es muy importante porque las variantes anatómicas de los tabiques interefenoidales pueden dar cierto punto de referencia con respecto al área del seno cavernoso. No tenemos en nuestra institución indocenina verde para poder visualizar la carótida intracavernosa. No tenemos en este momento microdoppler,
Pero ciertas identificaciones anatómicas, como por ejemplo este receso, este tabique interefenoidal lateral, habitualmente suelen tener como un punto de referencia anatómico que separa la zona celar de la zona del seno cavernoso. Aquí tenemos el caso de un tumor gigante, en la que ustedes pueden observar, vamos a pasar un poco rápido por el tiempo, en la que ustedes pueden observar justamente una tumoración grande supracelar en la región que invade el cubo, la zona incluso de los senos paranasales. Aquí pueden ver en el neuronavegador la extensión del tumor. Vamos a pasar un poco rápido para poder continuar. Esto es la zona celar, perdón, la zona del seno cavernoso. Pueden ustedes ver en esta parte de acá que corresponden al plano espenoidal. Esta es la zona de celar, esta es la zona paracelar, que sería la parte del seno cavernoso. Esta es la zona del clivo, la extensión del clivo del tumor. Hemos ya hecho la resección de la mayor parte del tumor. Esta es parte del canal óptico, de la dura madre del nervio óptico de un lado, del otro lado. La zona del tubérculo celar, plano espenoidal, zona celar, zona del seno cavernoso de un lado, del otro lado. Este es paralelo, es el corredor paracarotidio lateral en el seno cavernoso para realizar la resección del mismo. Esto que ven amarillo es fluoresceína sódica intratecal que utilizamos para poder identificar después del cierre total del defecto dural si existe o no existe fístula. Esta es la zona, este es el seno cavernoso, esta es la carótida en esta zona, esta es la zona paracarotidia lateral, el corredor lateral. Aquí tenemos un corte sagital en la que se ve el tumor, acá en cambio después de la resección del tumor, después de la resección del tumor. Aquí tenemos cortes axiales, el tumor totalmente invadiendo, incluso la zona, en la zona intracraneal, después de la resección. Igual aquí en coronal podemos observar la gran tumoración supracelar y vemos la resección completa del mismo. Igual de esta forma usted puede observar aquí. Y queda un tumor residual en la zona del seno cavernoso posterior. Rápidamente, la utilidad en el caso de tumores que invaden el seno cavernoso, era importante tomar en cuenta aquí la fusión y ver los cortes de la tomografía en la cual podemos identificar la base de la pterigoide, porque para poder realizar un abordaje al seno cavernoso tenemos que hacer una extensión transpterigoidea. Aquí una foto general, una foto anatómica. Podemos ver la parte celular, la parte del seno cavernoso. Podemos ver la carótida, con mayor aumento la carótida, el corredor lateral, resección del tumor. Craniofaringioma, asimismo este es otro caso, rápidamente por cuestión de tiempo. En la zona del plano espinoidal, estamos cortando la dura madre en el límite justamente aquí del tubérculo celular, con la silla turca. Vamos a tratar de hacer un poco rápido. Okay. So my presentation is where? My presentation is El retiro del tumor. Seguimos. La paciente. Sección. En el caso de tumores malignos también tenemos, por tiempo no vamos a presentar el video,
pero también vamos a presentarlo rápidamente. Hay conceptos, criterios de inclusión, tenemos tumores malignos de senos paranasales que invaden la base del cráneo, en la cual también podemos realizar resección de los mismos. Tumor, posterior a la resección del tumor. Las tomografías previas a la cirugía, después de la cirugía. Clivus, pasamos rápido. Miren las dimensiones que nos da el neuronavegador con respecto al clivus. Lugar de trabajo para este tipo de tumores, 17.3 milímetros. Es muy importante, y la identificación de la carótida lateral a la misma. En el caso del paciente con el tumor de clivus, tumor de clivus en el neuronavegador, la reconstrucción, la tumoración, el antes, perdón, el antes, el después de la cirugía, en la cual el tronco cerebral fue totalmente recuperado, se desplazó nuevamente a su lugar de origen. Una fase rápida de fotos, la extensión, el drilado para la exposición del área quirúrgica, clivus, se hace el drilado del clivus, resección del tumor, se ve la aracnoidea a nivel de la zona prepontina y el cierre. Otro caso de igual manera de un tumor de clivus. No hay. También tenemos el caso de los nasoangiofibroma, que podemos nosotros operar por vía endoscópica pura, como estos casos. Buenas resecciones. Hay casos de tumores gigantes, que prácticamente la vía endoscópica pura no es suficiente, y tenemos que realizar el tumor, la disección. Estos pacientes habitualmente tienen que ser embolizados previamente. Y luego de la resección completa del tumor. El antes y el después de la cirugía. Igual la neuronavegación es muy importante aquí. Este es otro caso de un nasoangiofibroma gigante, que incluso se extiende hasta el piso de la órbita. Aquí podemos ver ustedes justamente el antes de la cirugía y el después de la cirugía. Este fue un abordaje híbrido por vía transcranial, un órbito cigomático malar, de la parte del malar, de la parte de la pared lateral de la órbita. Hicimos la orbitotomía, retiramos toda la plaqueta cigomático malar, la extensión del tumor en la base del cráneo, y podemos visualizar luego mejor dicho, hicimos la resección medial a través endoscópico, y por medio de este video podemos confirmar a través del nasal cómo llegamos incluso a la craniotomía, a la zona del abordaje transcranial que se realizó. Esto es nos sirve para revisar ahí. Sacamos parte de una lesión residual que se nos estaba quedando. La posición quirúrgica es muy importante tomar en cuenta con respecto a estos abordajes híbridos, los cambios de posición para poder llegar tanto al uno como al otro. Voy a tratar de llegar más rápido.
Y esta es la última imagen que siempre casi en todas las conferencias las pongo en estos temas de la cirugía endoscópica. Tener mucho cuidado, aunque no tiene una relación directa con mi tema, siempre hay que tener mucho cuidado. Estos pacientes tienen un defecto óseo en la base del cráneo. Yo, en mis pacientes, les sugiero que se haga una placa de información indicando ahí el defecto óseo que tiene en la base del cráneo y que no introduzcan sondas nasogástricas o vesicales a través de la boca o la nariz. Y esto le digo porque en un curso que hubo en Pittsburgh, justamente comentaron sobre un caso años después de haberse hecho este procedimiento. Gracias. Muchas gracias, doctor Alberto Valareso. Brillante presentación. Vamos a continuar. Ahora es el turno de presentarles al doctor Vicente Casita. Él es médico jefe de residentes de neurocirugía del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, en España. Es máster en oncología neurológica, experto en manejo diagnóstico de tumores cerebrales. Gracias, doctor Vicente, por sumarse a la actividad. Bienvenido, le escuchamos atentos, es su turno de palabra. Hola, no sé si ahora se me escucha bien. Perfecto. Perfecto. Estupendo, pues nada, pues vamos a proceder con la presentación. Bueno, me presento. Yo soy Vicente Casitas, actual residente de 5º año en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, y es para mí un privilegio hablar, gracias a Interoncology y a BrainLab, en esta ocasión, pues, de neuronavegación en cirugía de la epilepsia, que es un tema que a mí particularmente pues, es el que más me ha traído durante mi residencia. Yo ejerzo en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, donde soy, como digo, residente en mi último año, y por eso coordino el equipo de residentes de mi hospital. Y bueno, pues presentaré casos de todos hechos y realizados en mi hospital. No obstante, a día de hoy me encuentro en Atenas. Doy la charla desde Atenas, donde estoy realizando una rotación en anatomía de la sustancia blanca, realizando disecciones en cadáveres para tener un conocimiento más profundo de esta anatomía que es tan importante para nosotros en nuestras cirugías. En cuanto ya centrándonos en la epilepsia, pues a comentar algunos datos. Hasta 40 millones de personas en el mundo sufren epilepsia, es una enfermedad muy prevalente. El tratamiento inicial sabemos que son el tratamiento antiepiléptico, pero no obstante, hasta un 30% de los pacientes pueden presentar criterios de epilepsia farmacoresistente, es decir, que persisten con un mal control de crisis a pesar del tratamiento con 2 fármacos. Que se han administrado en monoterapia en combinación durante un tiempo adecuado y correctamente tolerados. A estos pacientes con epilepsia farmacoresistente les podemos ofrecer la cirugía de la epilepsia, puesto que cuando está correctamente indicada, se asocia a un 80% de mejoría en el control de las crisis y hasta en 2 de cada 3 pacientes puede liberarles completamente de ellas. Siempre que hablamos de cirugía de la epilepsia hay que destacar el equipo multidisciplinar. Esto se debe hacer en centros especializados con una muy buena comunicación entre neurología, neuropsicología, neuroradiología, neurofisiología y sobre todo neurocirugía. No vamos a hablar hoy tanto del manejo del paciente, la indicación quirúrgica, pero comentar brevemente el proceso. El paciente llega al neurólogo con criterio de epilepsia farmacoresistente, debe ser un neurólogo epileptólogo, especialista en este tipo de pacientes, y si ve que no hay ningún cambio de medicación que pueda mejorar la condición del paciente, se propondrá a para un estudio de fase 1, que incluye una resonancia magnética, un vídeo EEG y una evaluación neuropsicológica. Si este paciente presenta un síndrome electroclínico compatible, se puede proponer para cirugía, y si presenta un síndrome electroclínico no compatible, se propondrán estudios de fase 2, estereoencefalografía, electrocorticografía, etc. Las técnicas quirúrgicas en cirugía de la epilepsia podemos agruparlas en 4 grandes grupos. Están las cirugías de resección, las cirugías de desconexión, las cirugías de neuroablación y las cirugías de estimulación. Y en cada una de ellas la neuronavegación pues tiene su cabida y nos ayuda en estas. Resumiendo, la neuronavegación en cirugía de la epilepsia nos va a ayudar en 3 momentos. En primer lugar, nos ayuda en la planificación prequirúrgica del paciente, en el primer contacto que tenemos con la imagen del paciente y con la estrategia quirúrgica que vamos a realizar. En un segundo momento, nos ayuda durante la propia cirugía, la neuronavegación intraoperatoria. Y luego, además, nos va a ayudar
a la evaluación de resultados de nuestra resección o de la colocación de nuestros electrodos. Yo creo que lo más dinámico es ir comentando algunos casos clínicos realizados en nuestro servicio en cada uno de estos aspectos y cómo hemos aplicado la neuronavegación en estos pacientes. En primer lugar, hablaremos de cirugía resectiva. Se trata de una mujer de 39 años sin antecedente de interés que lleva con epilepsia desde los 10 años. Actualmente se encuentra con crisis focales, con alteración de nivel de conciencia, unos 4 o 6 al mes, y que en ocasiones derivan a crisis generalizadas tónico-clónicas. Se encuentra en tratamiento con 3 fármacos, pero previamente ha probado al menos 4. En el video EEG se detectaron descargas epileptiformes punta onda en electrodos localizados en regiones frontotemporales izquierdas. Y durante las crisis, la paciente desarrollaba desconexión del medio con automatismos oromandibulares, que es una clínica que nos indica una epilepsia temporal mesial, y estereotipias manipulativas con la mano izquierda, que suelen indicar un foco ipsilateral. En la evaluación neuropsicológica, la paciente presentaba ya cierta alteración de la fluencia verbal. En la resonancia magnética lo que se visualizaba es una hiperintensidad en el uncus izquierdo, en la cabeza del hipocampo, que en el corte sagital lo que vemos es que asocia cierto grado de atrofia del hipocampo izquierdo. En las secuencias Vicente, sí. Perdona, no estamos viendo Sí. tu pantalla, creo que no has compartido. Ah, perdón, ¿Puede vaya. Bueno, como estaba comentando, me había quedado, comentando que existen 4 tipos de técnicas de cirugía de la epilepsia. Está la cirugía de resección, la cirugía de conexión, la cirugía de neuroablación y las cirugías de neuroestimulación. La neuronavegación en epilepsia nos ayuda en la planificación prequirúrgica, en la neuronavegación intraoperatoria y en la evaluación del resultado. Vamos a hablar, pues eso, de casos clínicos. El primer caso se trata de una mujer de 39 años con epilepsia de los 10 años que tiene crisis focales con alteración de nivel de conciencia, unas 4 o 6 al mes, que en ocasiones se siguen de crisis generalizadas tónico-clónicas. Está en tratamiento actual con 3 fármacos y en el video EEG tenía descargas epileptiformes tipo punta onda en electrodos de convexidad y el lado izquierdo. Frontotemporal izquierdo. Durante las crisis, la paciente presentaba automatismos oromandibulares que nos indican una clínica temporal mesial y episodios de estereotipias con la mano izquierda que suele indicar un foco ipsilateral a dichos movimientos estereotipados. En la evaluación neuropsicológica ya la paciente tenía cierta alteración de la fluencia verbal. En la resonancia magnética vemos una hiperintensidad en el uncus izquierdo asociado en el corte coronal, lo vemos mejor, una atrofia de la cabeza del hipocampo. En la secuencia de difusión se veía que existe una hiperintensidad. Por tanto, en una paciente con un síndrome electroclínico de epilepsia temporal mesial y que en la resonancia magnética tiene esclerosis temporal mesial, podemos realizar una amigdalohipocampectomía selectiva sin tener que realizar más pruebas. La neuronavegación nos va a ayudar en la planificación prequirúrgica. Vamos a seleccionar nuestra resección en la cabeza y cuerpo del hipocampo y en la amígdala. Vamos a realizar, como digo, una amigdalohipocampectomía selectiva. Existen 4 abordajes principales para realizar esta cirugía. Nosotros en nuestro centro utilizamos el abordaje transbucal y transgiral. En este caso realizaremos un abordaje a través del giro temporal medio, un abordaje transgiral hasta el asta temporal del ventrículo lateral izquierdo y a partir de ahí resecar el hipocampo, el giro parahipocampal y la amígdala. Para ello la neuronavegación nos ayuda a orientarnos durante nuestro acceso al ventrículo y en la realización de la cirugía principalmente en 2 aspectos. Uno es la orientación en el plano coronal para acceder al ventrículo, identificar el hipocampo y proceder con la resección, puesto que si en el plano coronal nos desviamos hacia craneal podemos acabar en el limen insular y en la cápsula interna y ocasionando secuelas al paciente de tipo motor. Y luego también la orientación en el plano axial. Para este paciente vamos a realizar un abordaje keyhole mínimamente invasivo, de tal forma que según nuestra orientación en el plano axial podemos resecar la cabeza del hipocampo y la amígdala o desconectar la cola en función de la orientación que tengamos y para ello la neuronavegación es esencial. Colocamos a la paciente en posición de cúbito supino con la cabeza girada prácticamente 80-90 grados. Ya son imágenes de una vez realizado el registro intraoperatorio que vemos la anatomía de superficie del paciente gracias a la neuronavegación. Identificamos la fisura silviana, la vena de la B,
el giro temporal superior, giro temporal medio, giro temporal inferior. Vemos que el giro temporal inferior y el medio se unen a nivel del uncus y vamos a realizar nuestra corticotomía a nivel del giro temporal medio. Para ello, además, suele ser útil identificar el surco central, puesto que nuestra incisión, nuestra corticotomía, debe quedar inmediatamente anterior al surco central al tratarse del hemisferio dominante. Luego, además, con la neuronavegación podemos utilizar la función de offset para orientarnos en la dirección que tenemos que tener durante nuestra resección en el plano coronal para acceder al ventrículo y en el plano sagital, en el plano axial, como decía, para establecer los límites anterior y posterior de la resección. Esto ya son imágenes de la cirugía, donde vemos que realizamos, gracias a la neuronavegación, seleccionamos nuestra incisión ligeramente curvada y con cavidad anterior con base en el cigoma, y realizamos una incisión en un único plano, incluyendo el músculo temporal. Exponemos nuestro hueso para empezar la craneotomía. Puesto que es un abordaje mínimamente invasivo, habitualmente realizamos la incisión, el trépano con motor, y luego ya realizamos nuestra craneotomía. Fases ya del abordaje intradural, dejamos aquí esto como referencia. Vemos la fisura silviana, el giro temporal superior, y hemos realizado nuestra corticotomía en el giro temporal medio. A partir de este punto, como digo, es importante la orientación en el plano coronal para acceder a nuestro ventrículo. En ello nos ayuda muchísimo el neuronavegador. Habitualmente realizamos esta cirugía con el cavitrón. Nos gusta poner el cavitrón a valores muy bajitos, prácticamente 10, 2, 10 y 2 estrellas, para ir poquito a poquito realizando la disección. Aquí ya hemos abierto nuestro ventrículo y vamos a acabar exponiendo de anterior a posterior la pared lateral del ventrículo del ventrículo izquierdo temporal. Vemos aquí ya nuestro hipocampo, y la siguiente fase va a ser abordar el hipocampo por la cara inferior y realizar la resección del giro parihipocampal. En esta fase es fundamental respetar la pía madre de la parte más medial del giro parihipocampal para evitar dañar las estructuras que se encuentran en la cisterna ambiens y la cisterna crural, como la arteria cerebral posterior, el tercer par craneal, etc. Entonces, para ello utilizamos el cavitrón a valores muy bajos y permite respetar esta estructura. A continuación vamos a realizar la desconexión de la cola del hipocampo. Para ello, como digo, ayuda mucho la neuronavegación en este plano axial. Una vez realizamos la desconexión de la cola, abordamos el hipocampo ahora por su cara medial, en la fisura hipocampal, en el surco hipocampal. A este nivel es por donde recibe el hipocampo su principal vascularización de las arterias hipocampales, de tal forma que tenemos que ir coagulando e irlas cortando poco a poco. Además, en esta zona es donde vamos a realizar la resección del giro dentado y la fimbria. Avanzamos un poco el vídeo y ahora lo que tenemos que realizar a continuación es la desconexión de la cabeza del hipocampo. Para ello, como decimos, nos volvemos a angular hacia adelante y desconectamos la cabeza del hipocampo. Aquí habitualmente hay una última pequeña arterita que suele ser rama de la correa anterior, y la coagulamos, la cortamos, y ya con ello podemos resecar nuestro hipocampo en bloque. Ya en la última fase de la cirugía nos angulamos todavía un poquito más y vamos hacia anterior y medial para resecar lo que nos queda de la amígdala, y con ello completamos nuestra cirugía. La paciente pues actualmente se encuentra con un control de las crisis. Por lo tanto, en la amigdalohipocampectomía selectiva, ¿en qué nos ayuda la neuronavegación? En la planificación prequirúrgica para conocer la anatomía del paciente, los giros del lóbulo temporal, los surcos, la anatomía del hipocampo y el giro parahipocampal, la cisterna crural y ambiens, la definición de la resección, etc. Y a nivel intraoperatorio, la identificación de la anatomía de superficie, el acceso hasta temporal en el plano coronal y los límites anterior y posterior de la resección, teniendo cuidado también de controlar los elementos de la cisterna crural y ambiens. Y si realizamos la fusión pre- y posoperatoria, pues podemos ver nuestra resección. El segundo caso es de epilepsia en áreas elocuentes. Es un caso de un varón de 51 años que tiene una crisis generalizada tónico-clónica en el domicilio y con una fase poscrítica. Llega al hospital y en el hospital desarrolla una nueva crisis y entra en estatus, por lo que precisa hasta una semana de ingreso en UBI. Finalmente el paciente se controla, se recupera, está en tratamiento con levetiracetam y lacosamida y se propone para cirugía.
En el escáner lo que se ve es que tenía una lesión temporal izquierda, principalmente quística, que asociaba una lesión de alto aspecto tumoral circundante, sospechosa pues, de un glioma de bajo grado o un ependimoma, que es lo que finalmente acabó siendo. Aquí lo vemos, que se encuentra en el giro temporal superior, que es muy engrosado por la lesión. Y bueno, aquí vemos las distintas fases de la planificación. En primer lugar, vamos a realizar una fusión del T1 con contraste y el FLAIR para delimitar la lesión claramente. Fusionamos también la secuencia de difusión con nuestro T1. El Elements nos permite realizar una segmentación automática de las principales estructuras que nos interesan, entre ellas el parénquima cerebral para estudiar la anatomía de superficie. Y esto nos permite realizar una tractografía de forma automática, como vemos aquí que estamos realizando viendo el haz córtico espinal. A continuación vamos a delimitar nuestra lesión dibujando primero la parte quística y con el FLAIR podemos dibujar en los distintos planos la parte más del glioma, aunque acabó siendo ependimoma. Y con esto ya tendríamos nuestra planificación quirúrgica, como vemos aquí. Vale, dentro de los elementos importantes en este tipo de cirugías, aunque es una cirugía que se mezcla entre cirugía de epilepsia y cirugía oncológica, es muy importante conocer los tractos que están implicados en el lenguaje. En este caso, puesto que se trata de un paciente en una lesión en el lado izquierdo, la tractografía nos permite conocer los elementos implicados en el lenguaje de este paciente. Entre ellos tenemos el fascículo longitudinal superior, que es uno de los elementos principales de la vía fonológica dorsal, del procesamiento fonológico y la comprensión auditiva del lenguaje. El fascículo arcuato, que rodea desde inferior, posterior y superior a nuestra lesión en muy íntimo contacto con esta, y que también es otro elemento importante del procesamiento fonológico del lenguaje, de la vía dorsal del lenguaje. Y el principal elemento es el fascículo de la vía anterior, es el fascículo frontooccipital, el famoso IFOF, que vemos en la imagen, que queda inmediatamente medial a la lesión discurriendo por la cápsula externa. Otro también muy importante, el fascículo córtico-espinal, que habíamos dibujado antes, que queda medial a la lesión en este corte axial que vemos aquí. Estas ya son imágenes de la cirugía en la que inicialmente, pues evidentemente, hemos realizado un mapeo, el paciente está despierto y hemos identificado las distintas zonas de alteraciones del lenguaje. Y vamos a realizar una corticotomía amplia en el giro temporal superior para proceder a una resección de un mayor volumen, de un importante volumen tumoral. Nos ayudamos de la fluorescencia para identificar las zonas tumorales remanentes, y a partir de este momento es cuando la neuronavegación pues resulta muy importante. Con nuestro CUSA y con la ayuda de la neuronavegación y el mapeo subcortical tenemos que ir consiguiendo mayor resección tumoral respetando los tractos de sustancia blanca. El IFOF probablemente nos cruce medial desde occipital a frontal a este nivel. El fascículo arcuato lo encontraremos rodeando de posterior a anterior y superior toda la lesión, y por ello tenemos que ir guiándonos con nuestro navegador para respetar. Y en el momento en que con nuestro mapeo encontramos función, pues tenemos que finalizar la cirugía, aunque haya que dejar tumor en este tipo de pacientes. Por tanto, en la cirugía en áreas elocuentes, la neuronavegación nos ayuda a identificar la anatomía del paciente, identificar las áreas elocuentes, realizar la tractografía, conocer la lesión, sus límites y su relación con el parénquima circundante. A nivel intraoperatorio nos ayuda a localizar la lesión en la superficie, diseñar nuestra anatomía, el reconocimiento de la anatomía de superficie, de las áreas elocuentes, la tractografía, etc. Y con ello orientar también nuestro mapeo. El tercer caso es una cirugía de desconexión. Se trata de un varón de 31 años con retraso psicomotor y trastorno del espectro autista con crisis desde los 3 años debido a una encefalopatía de tipo Lennox-Gastaut. Este paciente tiene múltiples crisis en forma de drop attacks. Tiene que ir a la calle con casco y rodilleras porque se cae continuamente, lo cual tiene una calidad de vida muy limitada. Se encuentra en tratamiento con múltiples fármacos y en el EG tiene descargas epileptiformes bilaterales sincrónicas generalizadas, por lo que no se puede plantear en este paciente una cirugía resectiva. En la resonancia magnética no se ven alteraciones. A este paciente es el candidato ideal
para una callosotomía, una resección del cuerpo calloso mediante un abordaje interhemisférico, habitualmente por el lado derecho, por eso es respetar el hemisferio dominante. Para ello, la neuronavegación nos va a ayudar en la orientación que tenemos que tener a lo largo de la cirugía para resecar el cuerpo calloso en el máximo posible, es decir, se pretende conseguir una resección al menos del 50% y óptima si es de hasta 2/3 del cuerpo calloso. Entonces, la neuronavegación nos va a ayudar a localizar el seno longitudinal superior a la hora de realizar nuestro abordaje interhemisférico, a localizar el cíngulo, la arteria calloso marginal, la arteria pericallosa y una vez realizamos ya estamos en el cuerpo calloso a definir los límites anterior y posterior de nuestra resección. Esta es otra imagen intraoperatoria. Vemos que hemos diseñado una incisión en C de concavidad lateral derecha a nivel de la sutura coronal, gracias a nuestro navegador. Estas ya son imágenes de la cirugía en la que realizamos la apertura dural rechazando la dura madre hacia medial y procedemos a nuestro abordaje interhemisférico. Al fondo ya vemos aquí la arteria pericallosa del lado izquierdo y aquí tenemos la del lado derecho. Vamos a ir separando de anterior a posterior ambas arterias pericallosas con el cuidado de respetarlas, puesto que si las lesionamos podemos tener también una paresia, puesto que ligan la corteza motora primaria y tienen habitualmente ramas perforantes hacia el lateral, hacia el centro semioval. Entonces vamos separando de anterior a posterior ambas arterias pericallosas y tras ello procedemos con nuestro cavitrón a la resección del cuerpo calloso, habitualmente de anterior a posterior. Entonces, el neuronavegador nos va a ayudar sobre todo a definir, en esta fase de la cirugía, a definir cuál es nuestro límite posterior de la resección. Llega una parte en la que te metes un poquito a ciegas en lo que es el cuerpo calloso y a nivel caudal tendrías el fornix, más caudal aún el velum interpositum con las venas cerebrales internas. Entonces tenemos que tener cuidado de no lesionarlas y con eso el neuronavegador nos ayuda en la profundidad y en los límites anterior y medial para conseguir nuestros 2/3. Estas son imágenes de la neuronavegación durante el procedimiento donde vemos nuestro límite anterior y nuestro límite posterior a la resección con los 2/3 pretendidos. Por tanto, en la callosotomía, la neuronavegación nos ayuda a definir la línea media para diseñar nuestra craniotomía y respetar el seno longitudinal superior, nos define la angulación de ataque al cuerpo calloso, nos ayuda a identificar el giro cingular, la arteria calloso marginal, la arteria pericallosa y nos ayuda a establecer los límites anterior y posterior de la resección. El cuarto caso es un caso un poquito más complejo de cirugía ablativa. Se trata de un varón de 43 años con epilepsia desde los 13 años. Inicialmente sus crisis eran generalizadas tonicoclónicas. Con 19 años se le plantea una resección temporopolar con amidalohipocampectomía derecha y resección orbitaria derecha por esclerosis temporal mesial. El paciente mejora, pero cambia su patrón de crisis con el tiempo, presentando crisis hipermotoras principalmente durante el sueño, que son también muy incapacitantes para el paciente. Se le planteó un estimulador del nervio vago 3 años antes de esta última cirugía que hemos realizado, como que fue ineficaz. Y a nivel neuropsicológico, pues se quedó con muchas secuelas de la cirugía inicial, de la cirugía resectiva inicial. Actualmente, en el vídeo EG, lo que fue sorprendente es que se vieron anomalías epiléptiformes frontotemporales, laterales y basales del lado izquierdo, es decir, el contrario a la resección, porque la hipótesis inicial se trataba de que podía ser el resto quirúrgico de la cicatriz lo que estaba causando la epilepsia refractaria del paciente. Es decir, pero le realizamos una nueva resonancia magnética de mayor calidad y lo que vimos es que tenía una displasia cortical focal a nivel del cíngulo y la cara mesial del lóbulo frontal izquierdo. Por lo tanto, teníamos dos hipótesis, la arqueosis de la cicatriz y la displasia cortical. Cuando tenemos diferentes hipótesis que pueden confrontar entre sí, lo que se debe hacer es un estudio invasivo con el estereoelectroencefalografía. Para cubrir el área temporal mesial tenemos dos opciones, introducir electrodos de forma parasagital a través de F1 o electrodos ortogonales a través de F2. En este paciente realizamos una tractografía, puesto que íbamos a realizar una lesión y decidimos introducir electrodos ortogonales que salvaran por encima al iFob, que vemos aquí atravesando de delante hacia atrás. Estas son imágenes de la preparación con nuestro neuronavegador, donde vemos que hemos cubierto la displasia cortical dibujada en naranja con 3 electrodos
anterior, medio y posterior, y otro un poquito más lateral. También hemos puesto otro electrodo a nivel de la cicatriz del lado contralateral. Tras ello, ya el día de la cirugía, realizamos un escáner del paciente con el marco de estereotaxia puesto y con ello nos volvemos al navegador donde vamos a obtener nuestras coordenadas para realizar la cirugía. Habitualmente nosotros las apuntamos en una pizarra y con ello ya pasamos a la cirugía. Tenemos que ir introduciendo en nuestro marco de estereotaxia las distintas coordenadas que hemos obtenido de los distintos ejes, X y Z en el arco. Lo voy pasando porque el vídeo es un poco largo. Una vez tenemos ya las coordenadas puestas, colocamos nuestro marco de estereotaxia, también las coordenadas del anillo que corresponden, y pasamos a introducir los electrodos. Inicialmente la incisión la hacemos con un punzón, después utilizamos un taladrito para hacer la perforación del cráneo. Ponemos un tope para no irnos más allá donde queremos. Se suele poner una rosquita para que nos dice la dirección en la que va a ir el electrodo. Tenemos que medir perfectamente la distancia a la que va a quedar el electrodo y tras introducir primero una guía, pasaremos a ya meter nuestro electrodo que queda atornillado. Entonces, la neuronavegación en este tipo de cirugías nos ayuda en la planificación prequirúrgica, en la selección del target, para definir la cobertura que queremos realizar, la selección de la entrada, ortogonal versus sagital, y la trayectoria, no lo he comentado, pero es fundamental el tratar de evitar los vasos, evitar los surcos y evitar el ventrículo. Por eso, del brain shift. Y a nivel intraoperatorio tenemos las coordenadas para realizar el procedimiento. Este es el último caso, y ya con esto acabo, de lesionectomía en epilepsia extratemporal. Se trata de un varón de 61 años, sin antecedentes, que tiene crisis epilépticas desde hace 2 años. Se trata de movimientos clónicos, sobre todo del miembro superior derecho, que se irradian a la hemicara derecha y que asocia tras ello una afasia, disartria de 2 minutos de duración tras los episodios. Tiene unos 2 a la semana y son de mal control con medicación. A nivel en el eje lo que se vio es que tenía puntas interictales frontoparietal izquierdas, y en la resonancia magnética, y bueno, en el escáner vemos que tenía una lesión hiperdensa a nivel del área central izquierda, y en la resonancia confirmamos que se trata de esa lesión que está en el área central, en las profundidades del surco precentral y el surco central del lado izquierdo, y que es una lesión muy cálcica, que no capta contraste. La sospecha de esta lesión es que se trate de un síndrome de Cagnon, que es una neoplasia pseudocalcificante, en principio de crecimiento benigno, y que son muy epileptogénicas. No son frecuentes, pero cuando aparecen suelen asociar crisis. Entonces aquí realizamos nuestra planificación quirúrgica, delimitando la lesión, y nuestra tractografía, que vemos que la córtico-espinal queda medial y superior a la lesión. Imágenes de la cirugía, donde vemos que el navegador de Brainlab nos permite realizar una cranotomía virtual y ver cuál es la anatomía de superficie que nos vamos a encontrar y a qué nivel se encuentra la lesión, y vemos que desde el surco precentral podemos atacar la lesión. Imágenes ya de la cirugía que realizamos con monitorización neurofisiológica. Por lo tanto, este sería el giro precentral. Vamos a abrir el surco precentral y gracias a la neuronavegación sabemos que al fondo de dicho surco es donde vamos a encontrar la lesión. Aquí vemos imágenes de la lesión cuando estamos realizando la disección microquirúrgica, que vemos que es una lesión muy dura, es prácticamente una piedra, y vamos a irla disecando circunferencialmente a lo largo del surco central, tratando de respetar el parénquima lo máximo posible, puesto que vemos que es una zona muy elocuente y lesiones aquí pueden ocasionar paresias del lado contralateral. Aquí vemos, analizamos la resección en bloque del paciente, de la lesión. La muestra quirúrgica.
Y bueno, pues en la lesionostomía extratemporal, la neuronavegación nos ayuda en la evaluación prequirúrgica para identificar la anatomía del paciente, identificar las áreas elocuentes, realizar nuestra tractografía, definir los límites de la lesión, estudiar la lesión, sus características y su relación con sus estructuras vecinas y definir nuestra estrategia quirúrgica. La neuronavegación intraoperatoria nos ayuda a localizar la lesión en la superficie, diseñar nuestra anatomía, reconocer dicha anatomía de superficie y localizar intraoperatoriamente la lesión. Bueno, hemos hablado de neuronavegación, que es una herramienta más de la que dispone el neurocirujano que nos permite pues, estudiar más a fondo la anatomía del paciente, tomar decisiones más rápido y orientarnos durante la cirugía. No obstante, esto no exime que detrás del uso de neuronavegación se deba realizar también un importante estudio de la anatomía, de los abordajes y que nosotros como residentes es fundamental durante nuestra formación. ¿Por qué? Pues puesto que, como dice uno de mis maestros en el Gregorio Marañón, y es que una neuronavegación, cuando es mal utilizada, nos va a conducir inevitablemente a un neuronaufragio. Y por eso esta diapositiva. Y nada, pues agradecer a todo mi equipo del Hospital Gregorio Marañón por haberme permitido dar esta charla, a los cuales represento y he presentado casos suyos. Y que, bueno, hoy hemos hablado de cirugía de la epilepsia, pero la neuronavegación tiene aplicaciones en muchísimos campos de la neurocirugía y se puede hablar también largo y tendido sobre ello. Y nada, muchas gracias. Nos vemos en Madrid. Muchas gracias, Vicente, por tu presentación. Muchas gracias al equipo también, como mencionaste, el Gregorio Marañón de Madrid. Y vamos a continuar. Elements Cranial SRS builds upon decades of Brainlab experience in stereotactic radiosurgery to deliver indication-specific, protocol-driven treatment plans for single cranial lesions. Cranial SRS planning includes automatic organ at-risk detection as well as intuitive, automatic treatment plan creation. Elements Cranial SRS relies on predefined clinical and setup protocols to produce treatment plans. These plans are based on volumetric modulated arc technology, varying both leaf positions and control point weights to achieve the treatment planner's dosimetric goals. These various planning protocols can be implemented according to individual clinical requirements. Once the appropriate planning protocol has been selected, the target volume and organs at risk are loaded with the corresponding dose prescription and constraints. Objectives and constraints are automatically set and prioritized by the application. High plan quality is achieved by leveraging an automatic 4-pi arc trajectory optimization algorithm. Simply click Calculate to create an optimized SRS VMAT plan. A dedicated algorithm calculates the optimal machine parameters. The patented Halo optimization algorithm ensures that target coverage is only decreased in the area close to the most important organ at risk. It does this by automatically creating a series of virtual planning objects used during optimization. The result is an SRS VMAT plan with robust dosimetric results that balances MU efficiency with target coverage. Sliders allow the planner to balance target coverage and critical organ sparing, as well as further optimize the dose gradient, conformity index, and treatment efficiency. Plan results and dose distributions can be viewed simultaneously across multiple image sets. Elements Cranial SRS is a sophisticated treatment planning software that offers enhanced dosimetric flexibility achieved with dynamic conformal arc precision and VMAT delivery. Combined with Brainlab ExactTrack, providing intrafraction positioning and monitoring at any couch position, higher doses with smaller margins can be applied. Es el turno del doctor Andrés Servio, el jefe de servicio de neurocirugía del Instituto Fleni en Buenos Aires, con formación en la ciudad de Rosario y en Alemania. Es miembro de más de 10 sociedades científicas, publicó más de 150 trabajos científicos, 17 en revistas indexadas, coordinador de grupos de trabajo. Tiene 8 premios nacionales por trabajos de la especialidad, 28 publicaciones,
capítulos en libros y un extenso currículum. Es un placer volverla a tener aquí, doctor Andrés Servio. Bienvenido desde Argentina, lo escuchamos. Muchas gracias, Natalia, por tan elogiosa presentación. En honor al tiempo, también estuve escuchando las dos presentaciones, tanto de Valareso como de Vicente Casitas. Quizás el mío sea una mezcla de las dos, porque el año pasado, creo que fue la última vez el año pasado, cuando dimos fuimos muy focalizados a la patología cerebral. Yo tengo que compartir pantalla. ¿Se ve la presentación ahí? Sí. Perfecto. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es mostrar, ahora lo que traté de hacer es mostrar qué es lo que habíamos estado haciendo últimamente o más que nada en algunas nuevas cosas para que nosotros consideramos que es útil la neuronavegación. Como siempre sabemos, nosotros de las imágenes de resonancia, las resonancias convencionales nos van a dar un montón de información, básicamente de la consistencia tumoral, localización, posibilidades de sangrado, tamaño, límites, pero utilizamos mucho lo que son las secuencias funcionales. Las secuencias funcionales hoy vinieron para quedarse y forman parte, no digo para cada caso, para todos los casos, pero sí para determinados casos son de suma importancia, sobre todo cuando el paciente tiene una lesión en áreas elocuentes. Y como fue mencionado recién, lógicamente para epilepsia, pero también para neurocirugía oncológica, las secuencias funcionales de tractografía no son de suma utilidad. Esto no reemplaza el hecho de que uno pueda manejar la cirugía oncológica con mapeo y monitoreo cerebral, pero si uno puede tener las dos cosas, realmente se colabora muchísimo. Hacemos las cirugías de pacientes despiertos cuando están las lesiones en áreas elocuentes del lado izquierdo, o también del lado derecho si lo que queremos es tener un doble control con respecto a la posibilidad de preservación motora. Y sí puse este trabajo por todos conocidos, que es el hecho de, como vamos a ver en un corto video, de la posibilidad de ir extendiendo las resecciones en la región subcortical a través de la estimulación. La neuronavegación es sumamente importante, pero todos sabemos que quizás el primer problema que tiene es la pérdida de sensibilidad, sobre todo en cerebro, a medida que los cambios estructurales, sea por sacada de líquido cefalorraquídeo, por efectos anestesiológicos o por la propia resección, nos va modificando la posición tridimensional en el espacio del cerebro, con lo cual hay un desplazamiento, hay un shifting que se puede corregir, pero lógicamente en el devenir de la cirugía es no engorroso, pero uno no detiene continuamente la cirugía para hacer correcciones. Entonces uno tiene que tener siempre en mente eso. Si tenemos la neuroestimulación, como vamos a ver, nos va a ayudar. Este es un corto video que puse de una paciente con una lesión en un área elocuente próxima a la región motora de brazo y pierna, sobre todo el miembro superior izquierdo. Y lo que vamos a mostrar básicamente es la secuencia de este paciente. Fue operada en condiciones de dormida, perdón. Localizamos inicialmente el área de la mano, colocamos la grilla en el surco, en el giromotor, para tener lógicamente durante toda la cirugía no solo el mapeado, sino también el monitoreo de los potenciales. Y con el neuronavegador lo primero que hacemos es localizar los márgenes de la lesión. Si ustedes vieron en la foto, en la imagen, lo que hacemos es fusionar esas imágenes de tractografía y funcionales para tratar de acercarnos. Aquí se puede ver bien lo que es el tracto corticoespinal en la cara medial del tumor y lógicamente las imágenes de funcional. Tratamos de dejar la menor cantidad de imágenes porque suele ser a veces bastante engorroso tener tantas imágenes, me refiero a tantos paradigmas en el neuronavegador. Entonces, como te decía, localización de la lesión, y lo que quería mostrar era, lo que hacemos es localizar el área de la mano. Eso nos permite colocar donde tiene que ser el propio estimulador para toda la grilla durante toda la cirugía, hacer el monitoreo. Después con el neuronavegador lo que vamos a hacer es ir localizando los límites, tanto anteriores como posteriores de la lesión. Y la idea es ir tratando de aproximarnos, sacar la mayor citorreducción posible de lesión. Tratamos siempre de preservar la mayor función de los pacientes y acercarnos en profundidad al tracto córtico-espinal. Y eso, repito, que es fundamental tener siempre en consideración esa regla del 1 a 1, de 1 milímetro de profundidad, 1 miliamper.
Acá hacemos una biopsia de congelación rápida, la lesión es compatible con una lesión de alto grado, como se pueden imaginar, y la idea es con técnicas subaracnoides ir haciendo la mayor citorreducción de la lesión posible. Lo que quería mostrar era lo importante en esta técnica. Es el único caso que voy a poner porque básicamente lo que me voy a dedicar más que nada es a mostrar más base de cráneo, pero acá lo importante es tratar de no modificar la anatomía para tratar de tener la mayor certeza del neuronavegador. Aquí lo que podemos ver es hacemos una estimulación subcortical. La cánula tiene un estimulador colocado de la cánula aspiración y sabemos que dio positivo a 9 mA, con lo cual casi tenemos 1 centímetro de margen. Así sacamos la mayor parte de tumor posible y lo que hacemos después es empezar en profundidad a hacer estimulación subcortical monopolar y tratar de ver cuán lejos estamos. Fíjense, la estimulación era 5 mA y cuando chequeamos con el neuronavegador nos da aproximadamente al tracto corticoespinal un poquito más quizás de 5 milímetros, probablemente por ese desplazamiento que hay. Lo que hacemos es después aumentar lo mismo, bajamos la potencia, nos vamos a 3 mA y nos aproximamos cada vez más al tracto y para nosotros ya 3 milímetros, o sea, una estimulación a 3 mA es lo suficientemente importante como para decir frenamos, dejamos un mínimo remanente, o por lo menos lo que consideramos el mínimo remanente posible, para tratar de preservar función. Esto quizás era el caso que yo había puesto para recordar lo que es lo que habíamos hablado el año pasado, cómo se averiguó, cómo se avanzó en todo lo que es el tratamiento del lenguaje, todas las nuevas técnicas que hablan de que no solamente tenemos un área de Broca y un área de Wernicke, sino también los tractos y los múltiples tractos. No es una charla de anatomía, pero los que monitoreamos continuamente son el longitudinal superior, el arcuato, el frontal aslant, recientemente descrito, si bien existen dudas respecto a su funcionalidad, el IFOF, que lo mencionó recién el doctor Casitas, el uncinado. Estas son las imágenes que nosotros normalmente hacemos, el córtico espinal siempre. Y lógicamente, si la lesión es izquierda, los distintos fascículos relacionados con el lenguaje. Este es un paciente que no tengo la imagen posoperatoria, pero operado la semana pasada, donde lo que nosotros hacemos es dejamos fusionado en la resonancia el tracto corticoespinal en celeste y las distintas áreas de lo que es redondeado en naranja, el área de Broca, y a su vez los fascículos como el arcuato y el IFOF, que son los que, este es un paciente operado en condiciones despiertas para tratar de aumentar la máxima resección de la lesión. Eso es lo que te puse a recordatorio, por así decir, de lo que habíamos charlado el año pasado. Quizás ahora es distinto en lo que es base de cráneo. ¿Y por qué lo puse? Esto se asemeja un poco más a lo que el doctor Valareso puso. Quiero mostrarles lo que nosotros, en qué situaciones utilizamos nosotros neuronavegación en base de cráneo. Es distinto porque la estructura es más homogénea, la base de cráneo tiene menos movilización. Una vez que se entra en la cavidad craneana, sí, pero para lo que es la base de cráneo en cirugía endoscópica es sumamente importante porque nos permite localizar estructuras anatómicas que de por sí son sumamente elocuentes para el paciente. La primera indicación que lo utilizamos y cuando empezamos a utilizarla fue en los senos seburnos, cuando hacíamos la cirugía en el síndrome de Cushing. Lo que históricamente a veces había que hacer con controles radioscópicos, hoy nos facilita inmensamente poder acceder rápido al área de la silla turca y saber dónde drilar para poder localizar la lesión. Fíjense, este ejemplo distinto, ese es un condrosarcoma en el seno cavernoso del lado izquierdo, y lo que nos permite el neuronavegador es ver, localizar, algunos criterios conceptos se van a repetir por lo que dijo el doctor Valareso, pero básicamente lo que nos va a permitir es localizar nuestra zona de entrada para poder drilar con seguridad respecto a la carótida. Y una vez que nosotros conseguimos ese puente de entrada, y localizar la zona donde nos alejamos de la carótida y entramos en la lesión, es la zona en la que uno se va a dedicar a drilar para poder encontrar el margen lateral del tumor y empezar la disección. Aquí lo podemos ver en línea media de la silla turca y cómo vamos ampliando la región lateral para tratar de poder localizar la lesión.
Eso nos va a permitir a nosotros aumentar los márgenes de resección. No solamente eso, sino a su vez básicamente las consideraciones más importantes en base de cráneo son el hecho de tener un poco espacio, muchas estructuras adyacentes importantes. Ese es el PRUB y estamos seguros de que estamos lógicamente en la cara más medial de la lesión y sabemos que si nos alejamos de la carótida que va a estar lateral, entrando en la zona más medial es donde mayor seguridad vamos a tener para evitar lesiones. Lógicamente, haciendo la incisión a ese nivel, ya enseguida van a ver cómo aparece la propia lesión, que es un condrosarcoma, y insisto, a diferencia de hacerlo a ciegas, nos va a permitir tener mucha más monitoreo durante la cirugía de las posibilidades de resecar una lesión con mayor seguridad. Toma de biopsia y ampliar. En honor al tiempo te paso otro video similar, es otro condrosarcoma también. Lo que nosotros queremos es ingresar aquí, preservar todo lo que es el foramen óptico, lo que es el canal carotidio y dejando lateral todas las estructuras de la carótida. Este es un poco un video más corto, este es el pre y el postoperatorio. Y fíjense cómo una vez que uno encontró el punto de entrada, nos permite ingresar, y no solo eso, sino que una vez que reseca podemos saber hacia el fondo cuándo llegamos. Si bien anatómicamente el endoscopio nos da mucho margen de seguridad, teniendo el neuronavegador uno sabe que ahí tenemos la visión directa, donde podemos estar tranquilos, pero fíjense que después al final chequeamos con el neuronavegador y hemos llegado hasta el fondo, hasta el polo posterior de la lesión, que nos permite hacer una resección completa. En adenomas invasores como este, aquí, ¿para qué usamos? Básicamente el neuronavegador lo que nos va a permitir es tratar de localizar las estructuras más importantes que podemos tener en el campo quirúrgico, que son las carótidas. Eso durante la cirugía es de suma importancia porque en un adenoma o macroadenoma normal que no es invasor uno va a tener reparos anatómicos, pero cuando la cirugía no lo es de esa manera es mucho más complejo localizarla. Yo no sé si este video quedó editado completo o quedó un poco largo por lo que veo, por lo cual te voy a pasar, pensé que lo había puesto el corto, pero no, este es el largo, con lo cual te voy a mostrar otro caso. Cordomas, patología base de cráneo, también mencionado por el doctor Barareso. Nosotros lo que hacemos en el cordoma es, lógicamente, con el neuronavegador, saber hasta dónde llegamos en la cara posterior. Fíjense que aquí estamos prácticamente con el PRUB en la zona, en el margen posterior del seno cavernoso, y eso nos permite monitorear toda la cara posterior durante la cirugía y llegar a tener amplias resecciones en patología en la cual tenemos que tratar de ser invasivos. Este es otro ejemplo de un cordoma donde de la misma manera tenemos que saber que tenemos que llegar casi hasta el borde posterior. Fíjense que hacía una pequeña erosión de la dura madre y esa pequeña apertura incluso durante la cirugía se puede observar. Y eso es lo que nos permite aumentar los márgenes de resección en patología, que sabemos que la radioterapia es adyuvante y que hay que hacerla, pero lo que hace realmente diferencia para el paciente es el grado de citorreducción. Durante la cirugía esto nos va a permitir mantenernos siempre en línea media, saber con estas fresas hasta dónde drilar. Lógicamente, el neuronavegador, y lo puse también en la conclusión final, es un excelente recurso terapéutico, no implica que uno si lo tiene, aquí estamos chequeando, ven, el borde inferior de la silla turca y a partir de ahí para abajo que sabemos que tenemos que drilar para poder encontrar la lesión. No quiere decir que sea 100% necesario, pero claramente en recirugías, en patologías complejas, con senos esfenoidales o senos maxilares sumamente complejos en materia de tabiques o con anatomías distorsionadas por cirugías previas. Aquí lo mismo, estamos chequeando el margen lateral del seno cavernoso y eso nos permite redondear la lesión, saber cuáles son los márgenes, este es todo el cordoma y cómo uno va a márgenes de tejido sano. Eso nos permite dejar tejido sano para la posición del flap, para que se pegue bien, y a su vez permitir, esta es toda la resección de la lesión, y eso nos permite después aumentar los márgenes de resección a expensas de menos complicaciones para el paciente. Insisto,
ninguna técnica ningún armamento tecnológico va a superar completamente. Esta es la zona de la aracnoides debilitada, donde se veía que estaba protruyendo con mayor debilidad, y ahora se va a ver con el neuronavegador que llegamos casi hasta el final. Esa dura madre está limpia de lesión, y de hecho esta paciente todavía no recibió la radioterapia pertinente. Pero eso de alguna manera me refería a que ningún recurso tecnológico va a superar el completo conocimiento anatómico del cirujano, ¿no? Pero realmente nos permite realizar o aumentar los márgenes de seguridad, como se puede ver aquí, con una buena resección pre y posoperatorio. Este es otro caso de un neurinoma recientemente operado. Es una probable neurinoma de B2 del lado derecho, con una resección amplia. Lo que quiero mostrar son un par de detalles que para nosotros es de suma importancia. Este fue un abordaje lateral transmaxilar. Fíjense cómo llegamos a identificar la carótida, y que después, durante toda la cirugía fuimos monitoreando cuál era el trayecto de la carótida paraclival y la carótida petrosa, y con el neuronavegador, sabiendo dónde está, uno puede después corroborarlo con Doppler, como vamos a ver, y saber qué son las áreas de las cuales uno debe alejarse. Esto fue operado, esta es la arteria fenopalatina. Hicimos una resección por encima y por debajo para tratar de preservar la vascularización del flap del lado derecho. Lógicamente no era necesario, se puede seccionar y hacer una cirugía más cómoda, pero nos pareció correcto preservar los dos flaps en la eventualidad de tener que hacer una cirugía de un cierre por una probable fístula. Ahora vamos a ver lo que me refería después. Este es el Doppler. Una vez que sabemos que aquí está el neuronavegador, sabemos que es la carótida en la curvatura de la petrosa a la paraclival, y ahí se puede ver el latido arterial con el Doppler. Y una vez que sabemos que tenemos esto, uno trabaja más cómodo disecando toda la pared lateral de la carótida, librándola de las adherencias que puedan existir con la lesión, y ya haciéndonos más lateral estamos un poco más tranquilos. Y después lo que hacemos con el neuronavegador, terminada la cirugía aquí, es registrar los márgenes, sabiendo que anatómicamente uno lo ve, que pudimos hacer una resección probablemente completa. Tenemos la confirmación de todos los márgenes de la cavidad. Con los sarcomas te mostré. Voy a mostrar en una estetioneurblastoma. Si bien son cirugías extremadamente anatómicas, ¿para qué utilizamos en un caso como, en un estetioneurblastoma? Bueno, básicamente lo que nos va a servir es para estar seguros durante la cirugía de haber llegado a todos los límites. Anatómicamente sabemos que lo tenemos. Aquí localizamos lo que es el mucocele, se aspira al mucocele para tratar de hacer la menor apertura posible, y después durante la cirugía, una vez resecada la mayor porción de la lesión, buscamos para hacer el draft 3 la entrada al seno frontal, la transiluminación positiva, y después durante la cirugía lo que uno va a hacer es chequear los márgenes de resección para estar seguros que fuimos de delante hacia atrás. Insisto, anatómicamente uno lo ve, pero te da un margen de seguridad pre y posoperatorio, un margen de seguridad muy bueno. De la misma manera, en un meningioma, en los meningiomas del ángulo del tubérculo celular, para lo que lo usamos, sobre todo durante la cirugía, es para localizar bien los dos recesos óptico-carotídeos mediales, que van a ser los dos límites de lo que es la apertura coronal del seno cavernoso, del seno efenoidal, para poder tener la apertura. Aquí lo vemos. Aquí tenemos la identificación de uno y la identificación del otro, y sabemos que entre esos dos puntos es donde vamos a tener el drilado necesario para poder extirpar. Este es un meningioma. Ese no era un video, perdónenme. Este es otro meningioma donde hacemos una resección de un secundarismo con una metástasis de melanoma que se incluía incluso justo en la órbita, entrando en la órbita. Esto nos va a permitir, insisto, básicamente en una estructura como esta, donde tenemos gran erosión de estructuras adyacentes, poder localizar bien, estar seguros de lo que es tejido patológico y de lo que es tejido anormal, con el pre y el posoperatorio y las márgenes de resección chequeados por la neuronavegación. Un carcinoma también resecado por vía transmaxilar con
probablemente la técnica muy similar al que mostré antes hecho del neurinoma de B2. Lo mismo la apertura de la cara posterior del seno maxilar, el ingreso a la fosa arteriopalatina, y con el neuronavegador lo que vamos haciendo es monitoreando la llegada para localizar, por ejemplo, el pedículo de la esferopalatina, no solo registros carotidios, sino también los márgenes de resección de la lesión, con una resección pre y posoperatoria y el pre y el posoperatorio. Con lo cual, vuelvo a decir lo mismo y traté de ser lo más conciso posible. La idea de esto era mostrar quizás que las aplicaciones y la utilización del neuronavegador no es solamente una cuestión para cerebro, sino que le fuimos buscando la vuelta. Nosotros tenemos el neuronavegador de BrainLab y esto no es simplemente una opinión nuestra, no tenemos la posibilidad de contar con los proof curvos, con lo cual a veces tenemos que hacer una cierta logística en cirugía base cráneo para conseguir que la cámara del neuronavegador sea bien posicionada para poder introducir el proof a través de la nariz, pero nos ha dado muy buenos resultados, sobre todo en senos complejos y en reoperaciones. Pero insisto y coincido en decir que esto no va a terminar siendo nunca un reemplazante de, lógicamente, el estudio y del perfecto conocimiento de la anatomía quirúrgica. Agradezco tu atención y voy a volver a ver si puedo... ¿Estamos ahí de nuevo? Ahí está. Muchísimas gracias, doctor Andrés Servio, No, por por favor, tu presentación. el gusto es mío. Excelente, brillante como siempre. Y los voy a traer ahora a los tres a la mesa final, si son tan amables. Les voy a dar un turno de 1 minuto o 2 para que puedan cerrar este seminario. Tengan en cuenta que luego en nuestro canal educativo se difunde, se divulga y los va a ver muchísima gente, no solo los que están aquí, sino en la difusión de estas actividades educativas que llegan a toda Latinoamérica y Centroamérica. Doctor Alberto Valareso, que fue el primero en exponer, tiene su turno para poder hacer alguna pregunta, ya sea a los colegas o comentar algo para finalizar. Bueno, realmente felicito a los colegas por su charla, excelente charla. Para mí la parte de cirugía de epilepsia es una de las cirugías de mayores retos que hay realmente en neurocirugía, pero no tengo la experiencia como para poder conversar realmente del mismo, ¿no? Pero sí me parece que ya queriendo comentar sobre ello, el aporte que hace la neurocirugía en cirugía de epilepsia para todos estos pacientes con crisis convulsivantes, con epilepsia refractarias, yo creo que ha hecho un giro enorme con respecto a la calidad de vida que estos pacientes tienen posterior a la cirugía. Soy testigo de varios casos acá en Ecuador que se han realizado y definitivamente la calidad de vida mejora de una manera absoluta. Y felicito pues al doctor Vicente que como médico residente y futuro neurocirujano esté interesado ya en una de sus especialidades de grandes retos, ¿eh? De grandes retos. Con respecto al doctor Andrés Servio, igual felicitaciones. Su disertación fue excelente, me parece muy interesante con respecto a las técnicas que prácticamente estamos compartiendo casi las mismas experiencias. Estamos dando los mismos mensajes, considero yo, ¿no? Sí hay que de pronto comentar que aunque la cirugía endoscópica de base de cráneo está en un apogeo, tampoco debemos de descartar que deben de siempre ser evaluados con mucho criterio cuáles realmente deben de ir a cirugía endoscópica. Los que hacemos cirugía endoscópicas iniciamos muy acelerados, a 120 kilómetros por hora, pero ya luego en el transcurso de los años vamos viendo que hay algunos casos que probablemente por vía transcraneal pueden ser resueltos. Entonces, esto también es muy importante. Definitivamente patologías como los condromas, condrosarcomas de Clivus, como los craneofaringiomas, definitivamente la balanza va a inclinarse hacia la parte de la endoscopía.
Los meningiomas del tubérculo celular, del plano metanoidal, estamos todavía, a mi criterio, en criterios divididos, diría yo, porque hay algunos de ellos que todavía podemos resolverlos por vía transcraniana sin necesidad que sea por vía endoscópica. Y obviamente la que se lleva prácticamente la película de cirugía endoscópica endonasal son los tumores, sean estos de microadenoma hasta tumores invasivos. Esos son que prácticamente con los que se iniciaron, incluso actualmente, y eso no es un criterio personal, creo que es un criterio universal dentro de los neurocirujanos que hacen endoscopía, incluso los grandes tumores de hipófisis invasivos, con invasiones como lo mostrara en esta conferencia, la indicación inicial siempre va a ser la endoscópica. ¿Por qué? Porque la gran capacidad que tiene este tumor de ser friable y de poder llegar a él y él abrirse camino permite hacer una mayor recepción con resultados bastante satisfactorios. A diferencia que si tomamos esas mismas imágenes y lo hacemos por vía transcranial, creo yo que estos pacientes podrían tener mayores complicaciones. Eso es todo lo comentario. Doctor Casitas, tu turno de palabra. Habilita el micro, Doc, por fin. Sí. Ahora. Bien, yo en primer lugar quería contestar una pregunta que he visto acerca de que se haga un pequeño comentario acerca de radiocirugía en los casos de epilepsia. Particularmente en nuestro centro no tenemos mucha experiencia en este aspecto, puesto que no tenemos radiocirugía. Cuando un paciente lo precisa, lo derivamos a otro hospital de Madrid. Pero así, en resumidas cuentas, las principales aplicaciones que tiene la radiocirugía en epilepsia, algunos casos de esclerosis temporal mesial se pueden tratar con ellos si el riesgo quirúrgico es muy alto. Los hamartomas hipotalámicos es una cirugía, un caso muy típico para derivar para radiocirugía. Y algún caso también de alguna malformación arteriovenosa, si un caso en el que no se decide cirugía o algún otro tratamiento endovascular, serían casos en los que se puede plantear la radiocirugía. Pero como digo, no tengo conocimientos específicos en ese aspecto, puesto que en nuestro centro, cuando se precisa, lo derivamos. Tras contestar la pregunta, pues quería felicitar al doctor Cervio, al doctor Valarezo por sus presentaciones. Es espectacular tener acceso a su experiencia sincera de muchos años realizando estos tipos de cirugías. Me quedo del doctor Valarezo porque me ha impresionado mucho los abordajes mínimamente invasivos con el retractor tubular. Me parece que es una herramienta muy útil que quizás se extienda en el futuro, y me parece que es algo que realmente debemos conocer y formarnos en ello. Y el doctor Cervio, me han encantado también sus casos muy complejos de base de cráneo, seleccionando en qué momento el navegador sí, en qué momento la anatomía nos debe orientar y el navegador es el más complementario. Su experiencia, la verdad que es de agradecer en este tipo de charlas, así que mi más sincera enhorabuena a ambos. Doctor Cervio, para cerrar. Sí, lógicamente propone lo mismo, así que agradezco a mis dos colegas. También he aprendido, sobre todo, yo no me dedico a epilepsia, tenemos en el equipo 2 personas que hacen epilepsia, pero claramente repasar la anatomía no deja de ser una de las cirugías más anatómicas que existen, no por eso menos compleja la cirugía de la epilepsia. Con respecto a lo que el doctor Valarezo dijo, coincido totalmente. Nosotros somos un servicio que, si bien fuimos creciendo en la parte endoscópica, tenemos claramente bien identificado. De hecho, nos formamos con microscopio y después tuvimos que hacer el aprendizaje en endoscopía. A su opinión coincidimos totalmente. Por ejemplo, lo que es meningioma de plano efenoidal y meningioma surcofetorio, vamos directamente por vía transcraniana. En tubérculum celular, si la lesión está entre los nervios ópticos, entre las láminas papilares, y a lo sumo muy poquito se extiende, hacemos un gran estudio de resonancia con secuencia fiesta para tratar de identificarlo, preferimos ir por vía baja. Esto lógicamente es desde hace unos años. Si se va mucho más lateral, vamos directamente por vía alta, con lo cual coincido con usted. Creo que nos acabamos de conocer, pero por lo que mostró creo que hay una gran coincidencia en los criterios. Seguimos siendo una institución donde la vía transcraniana está, pero la endoscopía nos ha permitido un montón de cosas, que no solamente esto, sino recientemente los chicos los residentes publicaron un trabajo
de cirugía asistida por endoscopía. Hacemos también cirugías con PORT, con endoscopio, pero no solo eso, sino que estamos haciendo cirugías asistidas por endoscopía junto con el microscopio o directamente con endoscopía, y realmente para hemiespasmo facial, neuralgia trigémino, abordajes supracerebrosos infratentoriales a la cara posterior del tronco cerebral, uno puede hacer una cirugía y la visibilidad que nos da el endoscopio realmente es maravillosa. Pero insisto, si todo esto es para gente joven que está empezando, creo que es lo que siempre nos enseñaron, es empezar con las cosas más sencillas e ir subiendo. Hay una curva de aprendizaje. Lo peor que puede pasar son complicaciones, lógico, pero si nos corremos de las complicaciones, puede pasar que uno no se sienta cómodo. Estamos pasando de un sistema 3D a un sistema 2D, y si uno no se siente cómodo, se va a asustar y va a dejar de hacerlo por algo, por una mala experiencia. Creo que hay que ir paso a paso. Empezaría, como bien dijo el doctor, con una fístula, con un microadenoma, un macroadenoma, y a medida que uno va ganando curva de aprendizaje, subir. E insisto, yo trabajo con otorrinolaringólogo, con el doctor Ricardo Marengo, que es quien trabaja con nosotros aquí hace años. A nosotros nos dio nos dio muchísima experiencia trabajar con un otorrino. No tiene por qué hacerse, pero realmente las escuelas que trabajan en forma conjunta, la interdisciplina ayuda mucho, así que lo recomiendo también. Muchas gracias igual por las presentaciones y por dejarme participar. Excelente. Yo les quiero agradecer a los tres por la predisposición, por el tiempo. El doctor Vicente, que está en el horario de Atenas, que es tardísimo. Gracias por quedarte hasta el final, Vicente Casitas. Doctor Valareso, que también tenía una agenda muy complicada. A ti, doctor Servio, también. Gracias por poder compartir, ¿verdad? Y hacer tiempo para los temas educativos, que seguro son de mucho impacto a muchísima gente que puede tener acceso a través de la tecnología, que como bien sabemos sirve para muchísimas cosas. En el chat pueden encontrar los contactos de interés que me estaban preguntando. Brillante el panel de hoy, ojalá podamos repetir. Ya les dejo hecha la invitación a los tres cuando quieran. Saben que pueden volver a esta plataforma. No olviden visitar la página web interoncology.com para las próximas fechas. El 1 de octubre, señores, los invito, los vuelvo a ver con otro seminario. Vamos a tener físicos médicos, neurocirujano y radiooncólogo, una sesión multidisciplinar en avances en neuro y radiocirugía. Próxima fecha, 1 de octubre. Gracias a los tres. Un abrazo. Ecuador, España y Argentina. Adiós, y gracias al patrocinador que hace posible estas sesiones. Gracias, muy amable. Buenas noches. Muchas gracias. Adiós, doctores. Buenas noches.